Con el desespero viene la manipulación y con la manipulación la mentira ya es continua y siempre con los mismos argumentos, que Cuba, que el régimen, como mala perdedora y en franco berrinche, la Machado se escudó esta vez en Cuba, mientras que Edmundo González no aparece por ninguna parte. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Cuba la cerró la boca a María Corina. En una clara demostración de rechazo y contundencia, la Cancillería cubana respondió a las acusaciones lanzadas por la líder opositora venezolana, María Corina Machado, quien en una reciente entrevista afirmó que la isla caribeña había influido en la aplicación de métodos de represión, persecución, espionaje y tortura en Venezuela. La respuesta fue directa y sin rodeos. Calificaron a Machado como una promotora de mentiras y una personera de las oligarquías, alineada con los intereses geoestratégicos de Estados Unidos. El escenario político en Venezuela ha estado marcado por la polarización y la confrontación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, con figuras como María Corina Machado al frente de las críticas más feroces. Machado, quien ha sido una de las voces más incendiarias en contra del chavismo, ha denunciado repetidamente lo que ella considera una intervención cubana en los asuntos internos de Venezuela. Sin embargo, estas declaraciones no han pasado desapercibidas para La Habana, que no dudó en responder a lo que considera acusaciones infundadas. La acusación de Machado no es nueva, pero esta vez resonó con más fuerza debido al contexto de la entrevista con el periodista mexicano León Krause. En ella, Machado aseguró que la isla ha tenido una incidencia en la implementación de tácticas de represión en Venezuela, citando como pruebas las denuncias de varias organizaciones de derechos humanos y los testimonios de víctimas que, según ella, han sido sometidas a abusos por agentes cubanos. Estas palabras fueron un claro intento de fortalecer su postura ante la opinión pública internacional, pero La Habana, en lugar de dejar pasar las declaraciones, decidió confrontarlas de manera directa. La Cancillería no solo rechazó las acusaciones, sino que las enmarcó dentro de lo que describieron como una matriz de mentiras, orquestada para dañar la imagen de Cuba y deslegitimar el gobierno de Maduro. La réplica cubana fue enérgica. No es Cuba quien lanza una campaña mediática para socavar la institucionalidad venezolana, poniendo en riesgo la vida de miles de personas y desconociendo la voluntad de la mayoría, afirmaron desde el ministerio. Esta declaración no solo defiende la postura cubana, sino que también reafirma su apoyo al gobierno venezolano, un aliado clave en la región. Para comprender el trasfondo de esta disputa es necesario mirar la historia reciente de la relación entre Venezuela y Cuba. Bueno, bienvenida Margarita Pécora a nuestro espacio de análisis de noticias de prensa alternativa. ¿Cómo te encuentras hoy, Margarita? Un gusto saludarte, muy bien por acá, Ivette, muy bien. Y bueno, la noticia caliente como pan recién sacado del horno, yo diría que es que la Corte Suprema de Venezuela, el máximo órgano de justicia de ese país, ratificó la reelección de Maduro, presidente del país bolivariano. Eso se esperaba con muchísima expectación y eso sucedió al mediodía de hoy. Yo tuve la suerte de seguirlo en la televisión, minuto a minuto, el informe que ofreció Carislia Rodríguez, la presidenta del tribunal, que lideró el peritaje judicial del resultado y leyó con una calma y una precisión, yo te diría, extraordinaria, ese informe ante un auditorio lleno de altísimas autoridades del Estado y de representantes diplomáticos en Venezuela. Así que, en resumen, Ivette, el tribunal convalidó por fin los resultados de la elección presidencial del pasado 28 de julio, unas elecciones que, como todo el mundo sabe, han sido y son muy polémicas, y emitió los resultados del Consejo Nacional Electoral. Imagínate,
cuántas ideas pasaron por mi mente a medida que iba viendo a la presidenta del tribunal leyendo aquello y mirando los rostros de los representantes de, sobre todo de las embajadas, de los diplomáticos que estaban ahí, porque cada uno representa un país que ha quedado callado, un país que ha puesto en duda, un país que ha condenado o un país que ha apoyado, porque de todo hay en las viñas del Señor. Pero bueno, ese fue un acontecimiento que tuvo lugar hoy, muy reciente y que va a tener una repercusión extraordinaria. Imagínate que ya el candidato de la oposición, González Urrutia, que fue declarado en desacato, pues empezó a dar su opinión y por supuesto que es de rechazo. Y bueno, como era de esperar, el hombre saltó, no sé dónde se esconde ahora, pero aparece con una opinión en las redes sociales donde declara nula, mandó a poner el cartelito así en rojo, atravesado en su mensaje de tweet, en su tweet. Mandó a poner nula a la decisión del mayor tribunal de justicia de su propio país, Venezuela. Y vuelve a la carga con la misma cantaleta de que ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular, lo que él considera que es la soberanía popular, pero a favor de él, no de otros. Que el país y el mundo conocen su parcialidad, se está refiriendo aquí obviamente al Tribunal Supremo de Justicia, y por ende dice que tiene la incapacidad de resolver el conflicto, que su decisión solo agravará la crisis, etcétera. Eso expresó González Urrutia también en redes sociales. Y bueno, es conocido ampliamente, y ve que González Urrutia cree que él ganó por amplio margen esas elecciones. Él tira un número, 60% de votos, y publicó en internet, yo no lo he visto, honestamente, yo no he visto esas 83,5% de copia de actas electorales para reforzar su reclamo. Según las fuentes, fue respaldado por varios países y organizaciones nacionales e internacionales. Bueno, después de este bombazo de unos cuantos kilotones, hay otra rabiosa opositora que debe haber quedado muda y sorda al enterarse de esos resultados de hoy. Me refiero a María Corina Machado, obviamente, la líder opositora venezolana que ahora sigue activa en la clandestinidad. Yo no sé dónde ella está, pero desde donde está lanzando dardos venenosos a diestra y siniestra. Y bueno, la Machado ha disparado esos dardos ahora contra Cuba, acusándola de haber tenido una influencia significativa en los métodos de represión. Ojo con oído con esta palabra, porque ya van a ver cómo es la represión cubana. Yo la voy a explicar, porque he sido testigo de cómo es lo contrario de eso. Bueno, persecución, espionaje, tortura, de todo eso ella acusa a Cuba de producirlo en Venezuela. Y bueno, Ivette, como era de esperar, la Cancillería cubana no se quedó con la boca callada. Y no solo negó la falacia de la Machado, sino que la puso de pinocha, con la nariz más larga y mucho más. Y el MINREX, que bueno, son las siglas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, en su réplica calificó a la Machado de promotora de mentiras y de personera de las oligarquías y de los intereses de Estados Unidos, aunque sin mencionarla a ella directamente. Fíjate que hasta qué delicadeza que no la mencionaron, pero no hacía falta, no hacía falta. Todo el mundo sabe qué es ella, a qué se dedica y lo que ha estado haciendo, porque ella está padeciendo ahora de algo que se llama odio patológico, odio político. ¿Qué te parece? Pues Margarita, es grave porque ya se está volviendo otra cosa. Entonces volvemos a apuntarle a los discursos manipuladores tradicionales contra lo que no nos gusta. Hacemos campaña negra, campaña sucia
sobre situaciones que no corresponden. Como les decíamos en algún momento en otro de los análisis que hicimos sobre Venezuela, no estamos defendiendo una persona, sino una situación que es del pueblo venezolano, punto. No nos vamos a meter que si Maduro sí, que si Maduro no, para nada, que es bueno, que es malo, para nada, pero que sí se hicieron unos comicios electorales, que hubo una veeduría internacional, que hubo un cumplimiento de la Constitución venezolana y que obviamente las propuestas, por ejemplo, de repetir elecciones no, por esa razón, pues no eran tan viables, ¿cierto? Que hay unas autoridades específicamente en Venezuela que son las encargadas de verificar y ratificar el triunfo o no del candidato en cuestión. En este caso fue Nicolás Maduro, ya fue ratificado por el tribunal encargado. No fue, y después de, imagínate, desde el 28 de julio estamos todavía ya casi cerrando el mes y seguimos poniendo esta noticia porque no ha sido posible que la gente entienda o los demás afuera entiendan que hubo un triunfador, punto. Y que sí, a pesar de que muchos quisieran que no fuera así, ganó. ¿Qué hacemos? No todo el mundo puede estar contento, no todo el mundo, pero lo que es cierto, lo que sí es cierto, Margarita, es que María Corina Machado ha intentado por todos los medios minimizar el asunto y que no fue así, y que hay 8 millones de venezolanos por fuera, pero de esos 8 millones de venezolanos no votaron y no votaron a favor del candidato de María Corina, del señor González, que entre otras cosas tampoco está, no aparece. No compareció en ningún momento ante el tribunal, ni llevó las pruebas que se le pidieron a todos los opositores, que la mayoría llevaron los elementos, todo lo que se pidió, pero ni él, ni 2 o 3 que tampoco, según se dijo en el informe, que tampoco llevaron. Pero bueno, él era el principal opositor, y él era el que no estaba de ninguna manera de acuerdo con los resultados. Se supone que debía ser el primero en estar allí frente a la justicia electoral. Él era el que tenía que estarse quejando, él era el que tenía que estar lanzando comunicados, él era el que tenía que decir, no, ¿cómo así? Yo gané, yo quiero ver, yo quiero estar. No lo hizo. La que está hablando es una persona que no era presidente, no, que no ha sido candidata. 2, que estaba inhabilitada. 3, que está en mira de la justicia también por delitos cometidos por fraude, a uso inadecuado también de recursos. Y otra cosa más agravante, Margarita, ella se ha encargado de promover con Estados Unidos la imposición de sanciones al pueblo venezolano. A mí que me digan lo contrario y me quedo callada. Qué crueldad para su propio pueblo. Exactamente. Qué crueldad. Eso es una traición a su pueblo. Ella lo ha pedido abiertamente, que le pongan sanciones, que le pongan bloqueos a Venezuela, que no hay problema que los recursos se los entreguen a Estados Unidos. Y cualquier persona patriota de verdad le duele su gente, le duele su tierra. Entonces, no sé por qué la defienden tanto. Nosotras no somos venezolanas y nos duele desde afuera ver que eso está pasando. De ver que manipularon las elecciones con Elon Musk y con toda esa gente, que hubo millones de dólares detrás de toda la manipulación de las elecciones ahí en Venezuela. Y bueno, el poder es el poder, imagínate. Así es. Entonces, eso quería Estados Unidos. Es lamentable que entonces ahora, como perdieron y como ya ratificaron al señor Nicolás Maduro, entonces es que fue Cuba. Fue Cuba, fueron los cubanos. Ay, por Dios, ya. Hay un meme que circula en las redes con un apelativo muy simpático, pues no lo puedo decir acá, pero sí, ya, sí, ya, sí. Párela, ya no más. Ya está bueno, usted está muy grande. Parece una chinita berrinchosa que hace pataleta y se tira al piso y ya está bueno. Entonces, ¿por qué no trabaja más bien por su
por su gente, por su pueblo, porque Qué no se lindo, juntan. qué lindo sería eso, porque ella es una Sí, mujer de dinero, de la oligarquía, de la burguesía, podía ser más solidaria con su pueblo, unirse a los programas que hay en Venezuela exacto. para el bien común, no ¿Qué para les, desde la derecha opositora, para vender los recursos a otro país, para qué les convertir en colonia a su propio país. Es cierto. ¿Qué Eso, les cuesta unirse? ¿Qué les cuesta trabajar por su gente? No, tiene que haber siempre una pelea, una narrativa. Nosotros los de la derecha somos los buenos, los zurdos son los malos, y son los zurdos, ¿no? Ya sabemos cómo los llama el señor Milei y compañía, por ejemplo, porque piensan diferente, porque tienen otra manera de ver las situaciones, porque quieren hacer otras cosas. Aquí no hablamos, lo hemos dicho en todos los programas de todos los temas que hemos hablado, aquí no hablamos ni de derecha ni de izquierda, porque no funciona. Hablamos de pensar en la gente, en el pueblo, exacto. y eso es lo que debe ser. Pero bueno, vamos a ver el siguiente video, Veamos. Margarita. Al poder en 1999, ambos países han mantenido una alianza estratégica que se ha traducido en una cooperación cercana en múltiples áreas, incluida la seguridad. Chávez y posteriormente Maduro han visto en Cuba un modelo de resistencia contra lo que perciben como el imperialismo estadounidense. Ya han adoptado varios aspectos del aparato de seguridad cubano en sus propios esfuerzos para mantener el control interno en Venezuela. Esta relación ha sido motivo de críticas constantes por parte de la oposición venezolana, que acusa a Cuba de intervenir directamente en los asuntos internos del país, facilitando una supuesta represión contra los opositores y manteniendo a Maduro en el poder a través de asesoramiento estratégico y apoyo logístico. En particular, se ha señalado la presencia de oficiales de inteligencia cubanos en Venezuela, lo que ha alimentado teorías sobre una especie de protectorado cubano sobre la nación sudamericana. Sin embargo, estas acusaciones han sido repetidamente desmentidas, tanto por Caracas como por La Habana, quienes insisten en que su relación se basa en el respeto mutuo y la cooperación. El contexto histórico y político de esta disputa es compleja. La influencia cubana en Venezuela ha sido objeto de debate durante años, pero se intensificó tras las protestas masivas que estallaron en Venezuela en el 2014 y luego en el 2017. Estas manifestaciones, que surgieron como efecto del boicot occidental contra el país, fueron contenidas por el gobierno de Maduro. La oposición, con Machado entre sus líderes más vocales, ha sostenido que esto fue una brutal represión, según ellos, facilitada por la asesoría cubana, señalando supuestas similitudes en las tácticas utilizadas en ambos países. Sin embargo, las cifras hablan por sí solas en cuanto a la relación entre ambos países. Venezuela ha sido un socio económico crucial para Cuba, especialmente durante los años de Chávez, cuando el país caribeño recibió petróleo en condiciones preferenciales a cambio de servicios médicos y otros tipos de cooperación técnica. Este intercambio, que se enmarcaba dentro de la alianza conocida como el ALBA, permitió a Cuba sortear en parte las dificultades económicas provocadas por el bloqueo estadounidense y el colapso de la Unión Soviética. Pues ahí lo tienes, Margarita, la misma narrativa de la historia que ha venido ocurriendo desde que se cayó el muro de Berlín, desde que vino la perestroika. Ya cambiaron las cosas, pero ellos siguen apegados a una narrativa de prácticamente pues del régimen dictatorial autoritario, Yo me río, que no deja respirar, que no deja hacer nada. yo me Sí, río. es complicado, es complicado. ¿Tú conoces de primera mano, Margarita, la situación en Cuba, que es tu país? Y Sería claro, muy por bonito eso, que nos contaras desde tu experiencia natural. mira, claro que te voy a contar, porque todavía vivía allí en Cuba, aunque nunca me he ido de Cuba. Tú sabes que constantemente voy y vengo a mi país.
y lo amo con todo el corazón y lo defiendo donde quiera que esté. Bueno, quería referirme a una parte de la respuesta que le da la Cancillería de Cuba a María Corina Machado, donde dice en esa declaración del MINREX que, por supuesto, le dio en el blanco, en el corazón a la odiosa opositora que padece de rabietas, como bien tú la calificas, cuando dijo que el desespero para esconder el fracaso de los planes golpistas en Venezuela ha llevado a una personera de las oligarquías y de los intereses geoestratégicos estadounidenses a intentar engañar a la opinión pública con acusaciones falsas y malintencionadas para implicar al Estado cubano en presuntas prácticas de represión, espionaje. Estoy hace 20 años oyendo esa palabra de que haya gente de espía, no sé qué, espionaje, persecución, tortura, oye esto, tortura en ese país. Así dice la réplica de Cuba a María Corina Machado. Ahora bien, lo que ha hecho la Machado, Ivette, es redireccionar todos sus ataques, como ya ella vio que lanzaba los misiles hacia la oposición venezolana y rebotaban y no gastaba municiones, entonces dijo, le voy a tirar a los cubanos porque les duele, les va a doler, que los cubanos han sido siempre aliados de los venezolanos y demás. Bueno, así que ahora ella ha redireccionado sus ataques hacia Cuba, que es, todo el mundo sabe, uno de los países más castigados por Estados Unidos con el embargo, el bloqueo económico, porque ella cree que allí adentro ella va a encontrar pasto fresco para esa hambre de subversión que ella tiene, porque lo que quiere es que el cubano, que ahora está padeciendo penurias, pero provocadas precisamente por el vecino del norte, pues que el cubano la apoye a ella, le dé la razón y que se vaya en contra del gobierno en la isla. Ella sabe que Cuba es un modelo de resistencia contra el poderoso enemigo ese que estaba a solo 90 millas de las costas de La Habana y que no ha conseguido poner al pueblo cubano de ninguna manera de rodillas. Y todo el tiempo, a pesar de que todo el tiempo ellos sacan una nueva medida, cada vez que cambian los gobiernos, que se va el demócrata, entra el republicano, se va el republicano, vuelve el demócrata, siguen apretando la tuerca contra Cuba, porque es una cosa que como que no soportan que haya soberanía en una isla que la tienen tan cerca. Y dicen, con todo el poderío que tenemos, somos dueños de Puerto Rico, somos dueños de esto, de aquí, de allá, y a esta no la hemos podido doblegar. Bueno, partió Fidel, pero se quedó la continuidad allá adentro. No lo van a conseguir. Entonces, todo el tiempo sacan una nueva medida para recrudecer el bloqueo económico y que la gente allí sucumba por hambre. Así que Corina Machado, lo que ha hecho en todo este tiempo ahora es repetir como un loro la campaña de desprestigio a los cerebros, de los cerebros maquiavélicos esos del imperialismo estadounidense que han instalado que existe un aparato de seguridad cubano que controla todo internamente en Venezuela, y esa cantaleta es la misma que repiten una y otra vez también el resto de los opositores de Venezuela, acusando a la isla caribeña de intervenir directamente en los asuntos internos del país de Maduro, incluso de facilitar una presunta represión contra los opositores. Oye, eso, no he visto nunca un enfrentamiento de esa naturaleza entre un cubano y un opositor. Hasta ahora que me lo muestren. Bueno, en fin, a lo largo de este tiempo hemos visto acusaciones y acusaciones, pero como dijo Goebbels, el ministro de propaganda nazi, una mentira repetida miles de veces se convierte en verdad. Y los opositores venezolanos se la creyeron. Se la creyeron. Esa es la realidad. Yo te invito a que veamos el próximo video, porque hay algunos elementos que me gustaría darle a nuestra audiencia para completar esta idea que acabo de esbozar
de por qué no puede ser verdad que haya agentes de inteligencia dentro de Venezuela sosteniendo a Nicolás Maduro. Así es, Margarita. Antes de pasar, acabas de decir algo muy importante, y es que yo no entiendo realmente quiénes son los que hacen este tipo de injerencias, porque hasta donde yo sé, por ejemplo, Estados Unidos no es que sea un protector de los derechos humanos en ningún país de los que ha ingresado. Pocón, si mal no recuerdo, fue en Irak cuando tuvieron que llamar al orden a unos soldados que en las cárceles abusaban de los presos en Irak. No sé si eso no se llama represión o abuso o violación de derechos humanos. No sé si es que me estoy equivocando, pero hasta donde tengo entendido, cualquier país que interfiera en alguna decisión de otro y por métodos como los acostumbra hacer, por ejemplo, Estados Unidos, pues tiene sus sanciones, ¿no? Pero ellos no. Ellos sancionan a otros, pero a ellos nunca los tocan. Vamos entonces. Perdón, antes de que pases ahí, ya que tocaste este tema, me hiciste recordar algo de represión y que tiene que ver con Cuba, involucra a Cuba, pero de otra manera, y es que precisamente Estados Unidos mantiene una base naval en Guantánamo en contra de la voluntad del pueblo cubano, y es una cárcel de alta seguridad donde hay prisioneros que todavía no han sido procesados, no se sabe ni siquiera por qué están presos ahí todavía, y se ha cometido abusos y atrocidades con ellos, como quemarles el Corán y obligarlos a cuestiones que no están dentro de su cultura y que son totalmente contrarias a lo que es los derechos humanos. Eso sí es represión, eso sí es abuso, y lo comete Estados Unidos en tierra cubana, porque Barack Obama prometió que iba a quitar la base naval de Guantánamo y no lo cumplió. Así que ni demócratas ni republicanos, ninguno de los dos a Cuba le sirve. Adelante. Vámonos. En Venezuela, profundizándose, la naturaleza de esta relación ha cambiado. Aunque el flujo de petróleo se ha reducido, la cooperación se ha mantenido, lo que refleja la importancia estratégica que ambos gobiernos otorgan a su alianza. Para Cuba, Venezuela sigue siendo un aliado vital en su lucha contra las políticas estadounidenses en la región. Mientras que para Maduro el apoyo cubano representa un respaldo esencial en medio del aislamiento internacional y las sanciones que han debilitado a su gobierno. María Corina Machado intenta desacreditar a Maduro vinculándolo a un gobierno extranjero que, según su narrativa, ha contribuido a la opresión del pueblo venezolano. Sin embargo, esta retórica no es nueva. Desde los primeros días del chavismo, la oposición venezolana ha utilizado el tema de la influencia cubana como un punto de ataque clave, aunque con resultados mixtos. La Cancillería cubana, en su respuesta, no solo rechazó las acusaciones de Machado, sino que también aprovechó para lanzar una crítica más amplia contra Estados Unidos, a quien responsabiliza de intentar desestabilizar a Venezuela a través de campañas mediáticas y apoyo a la oposición. Quienes intentan imponer calumnias sobre Cuba son los mismos que apoyan y practican la intromisión, la manipulación y el estímulo a la violencia, señalaron en una clara alusión a Washington. Esta estrategia de vincular a la oposición venezolana con Estados Unidos no es nueva, pero sigue siendo efectiva en el discurso oficialista, tanto en Cuba como en Venezuela. La historia de María Corina Machado es también un elemento importante en este debate. Considerada por muchos como una de las figuras más radicales de la oposición venezolana, ha sido una crítica constante no solo de Maduro, sino de la izquierda latinoamericana en general. Su cercanía con Estados Unidos, especialmente con sectores conservadores, han sido objeto de escrutinio y crítica por parte de sus adversarios políticos. En varias ocasiones, Machado ha sido acusada de ser una agente del imperialismo,
debido a su participación en eventos organizados por instituciones estadounidenses y su abierta defensa de una intervención extranjera en Venezuela. Esto ha generado un profundo recelo hacia ella por parte de amplios sectores de la población venezolana que la ven como una figura elitista, desconectada de las realidades del país y más interesada en promover una agenda extranjera. En un momento en que la situación en Venezuela sigue siendo crítica, con la economía en crisis y las sanciones internacionales en vigor, el apoyo de Cuba es visto como un factor crucial para la estabilidad del gobierno de Maduro. Lo cierto es que la figura de María Corina Machado, lejos de debilitar esta alianza, podría estar contribuyendo, sin darse cuenta, a fortalecerla. Así es, Margarita, tanto que le dan a Cuba, tanto que le pegan a Venezuela, tanto que le han dado a Rusia, a China, y mira todo lo que han ido logrando poco a poco, uniéndose, desarrollándose, porque sin ir muy lejos, China le impusieron todas las posibles sanciones y bloqueos en aras de la seguridad nacional estadounidense. Porque eran una amenaza, y mira dónde están. Tienen un desarrollo tecnológico impresionante, ya están sacando tecnología que creyeron que iba a salir por allá en 20 años, han reducido la brecha. Rusia igual, los llamaron a combatir con los chips de lavadoras que tanta gracia nos causa. ¿Te acuerdas, Margarita? Que no, Rusia tendrá que coger las lavadoras viejas y sacarle los chips. Pues mira, los chips de lavadoras, todo lo que han logrado en estos últimos añitos. Mira ya dónde vamos. Venezuela está igual. Venezuela la obligaron de pasar de ser un país meramente exportador de petróleo a producir en tierra venezolana su propio alimento, sus propios productos. Ya a estas alturas ya no se ven los supermercados vacíos, ni todas esas situaciones tan críticas que nos mostraban. Ya muchos periodistas occidentales, periodistas reconocidos, han estado allá y han mostrado otra cara. No solamente periodistas, youtubers, han ido allá y han visto, mostrado la realidad que está en este momento, para que la gente siga jugando con eso. Igual en Cuba, a pesar de que Cuba sigue siendo víctima de los bloqueos y sanciones, creo que ha tenido un avance bastante grande en los últimos años. Incluso Venezuela no ha podido ayudar en los últimos tiempos a Cuba con el envío de petróleo, y por eso la situación en la isla se ha recrudecido extraordinariamente para la transportación en todos los rubros económicos. Se ha dificultado todo de manera extraordinaria, pero eso no quiere decir que no hayan mantenido una relación estrecha de solidaridad y cooperación entre Cuba y Venezuela, y que ha sido muy significativa, especialmente desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. Y ver, esa alianza se formalizó con la firma de un convenio integral de cooperación cubano-venezolano, bajo la firma de Chávez y de Fidel. Y eso que Corina Machado cree, esos que ella cree que eran agentes de inteligencia o espías o qué sé yo, eran médicos y eran profesionales de la salud por miles, porque los contingentes eran de miles que han trabajado en Venezuela en los últimos años proporcionando atención médica en áreas rurales y en urbanas, pero sobre todo en lugares apartados de la geografía venezolana, donde no había cantidad suficiente de médicos venezolanos, y los pocos que había, muchos de ellos decían, allá no voy, y allá iba el cubano. Y el médico cubano a lomo de mulo, de bestia, de caballo, de lo que le pusiera, cruzando ríos, 1 año, 2 años sin ver a su familia, solo comunicándose como podía. Y ahí estaba cumpliendo una misión internacionalista. Entonces, eso lamentablemente Corina Machado, a eso ella le llama agente de inteligencia, a eso ella le llama represores que persiguen a los opositores. Así, bueno, lamentablemente ella está enferma. Mi diagnóstico
honestamente es odio político. Su narrativa discursiva así lo revela, y ve, ella no se conforma con desacreditar a los suyos, con difamar a sus adversarios políticos dentro de Venezuela. Ella también salta las fronteras de su país para atacar a Cuba, de represión a Venezuela. Oye tú eso, que lo único que Cuba ha hecho en todos estos años es dar lo mejor del talento, del esfuerzo y del sacrificio de lo mejor del talento cubano para que los venezolanos tengan una vida más digna. Y la verdad, yo en lo personal lamento muchísimo que ese odio político le produzca a María Corina Machado esa ceguera que no la deja ver la injusticia que está cometiendo. Así es, Margarita. Lamentablemente. Bueno, nos emocionamos un poco porque nos duele Venezuela. Así es. Nos duele Venezuela desde el costado de los venezolanos que no quieren a su país, porque esa manera de conducirse es no querer a su gente que está allí adentro tratando de hacer lo mejor bajo la dirección de su presidente reelecto y tratando de salir adelante, como tú decías, haciendo producción nacional, valor agregado a sus productos, no dependiendo de la importación de productos, porque ellos tienen una riqueza extraordinaria, pero habían sido educados en un consumismo tremendo y además era el compromiso de comprarle a los de afuera, a los del norte, pero las cosas cambiaron cuando llegó Chávez. Entonces, y va a seguir cambiando. Yo tengo casi la certeza de que va a ser así. Bueno, llegamos al final de esta charla emocionada y agradecer a nuestros seguidores del canal Prensa Alternativa, que es La Voz de la Patria Grande, por estos minutos que nos han concedido de su tiempo. Queremos invitarlos a que se mantengan en sintonía para próximos comentarios. Y vos tenés, Ivette, una invitación para sumarse al canal. Como siempre, Margarita, darles las gracias, de acuerdo, a nuestra audiencia que nos acompaña, que nos comenta, que hace sus aportes. Por favor, siempre de la mejor manera. Nosotras lo recibimos para mejorar cada día nuestros análisis para ustedes. Como siempre, también invitarlos a formar parte como miembros activos del canal en los procesos de este gran proyecto de la Patria Grande, para que tengan más cercanía con el equipo, para que estén más atentos a nuevos contenidos y nuevos programas. Vamos entonces con la frase del día. Estados Unidos es el artífice de nuestra actual democracia y de nuestras anteriores dictaduras. Lelutier, grupo humorista argentino, en La Comisión. Por ahora, los dejamos y hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.